recordar de una vez el Youth Rally. Yo sé que nuestro líder de jóvenes lo ha estado recordando a través del WhatsApp, para que no se olviden que tenemos una fiesta el próximo sábado por San Lucy, pero la inscripción, el aporte de los $20 lo debemos enviar hasta más tardar el domingo, porque si no ya cobrarán allí 25 en la entrada. Amén. Así que se acercan a la directiva de los jóvenes. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, les invito, vamos a leer las escrituras en Salmos, un libro poético. Salmos capítulo 78. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer el verso 6, solamente el verso 6, a todo pulmón. Gloria al nombre de Jesús. Yo sé que algunos están cansaditos, otros de pronto enfermitos, no tenemos las suficientes fuerzas, pero siempre le damos al Señor lo mejor. Amén. Salmo 78, verso 6. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Que nos escuchen en Jacksonville. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Gloria al nombre de Jesús. De una alabanza al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Una generación que trasciende. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué es una generación? Son las personas nacidas en cierta época. Gloria al nombre de Jesús. En días pasados el hermano Abraham decía que estábamos en la época del postmodernismo. Gloria al nombre de Jesús. Y que todo ha cambiado. Hay muchas cosas que antes no las usábamos, pero ahora las necesitamos. Son parte de nuestro uso diario. En otras generaciones no se usaban. Por ejemplo, no existía el teléfono, no existían algunos medios de comunicación como la internet, las redes sociales, pero sí existían otros medios de comunicación como el hablar. Gloria al nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios, para que lo sepa la generación venidera. Ahora, ¿qué es trascender? Es hacer sentir los efectos, es dar a conocer algo que está como oculto o que la gente no lo conoce, ¿sí? Nosotros tenemos algo especial que el mundo no lo conoce. Nosotros tampoco lo conocíamos, pero ahora lo conocemos y lo seguimos conociendo, porque lo que sabemos y lo que conocemos del Señor es muy poco para todo lo que Él es. Gloria al nombre de Jesús. Estaba meditando y me estaba haciendo estas preguntas. Bendito el nombre de Jesús. Aquí con la generación o los hijos, los que aún no son padres, ¿quiénes quieren imitar a sus padres? Bendito el nombre de Jesús. ¿Quiénes quieren imitar a sus padres? Bendito el nombre de Jesús. Yo sé que quizás esos amenes que nos escucharon es porque quizás no son padres cristianos. Entonces nosotros tenemos un Padre grande, ¿cierto? A quien imitar. Gloria al nombre de Jesús, quien es digno de imitar. Ahora, ¿qué padre quiere que sus hijos sean mejores que usted? Gloria al nombre de Jesús. Y ahora sí la pregunta para meditar: ¿qué está haciendo para que esto suceda? Gloria al nombre de Jesús. Esto es lo que nos vamos a inquietar a través de la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo para que la generación que se está levantando, la generación que está, sea mejor que nosotros? Gloria al nombre de Jesús.
o al menos cumpla el propósito que Dios tiene para esa generación. Gloria al nombre de Jesús. Dice el Salmo 78, el verso 1, dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Primero nosotros necesitamos escuchar, y Dios está hablando a su pueblo, Dios está hablando a sus hijos, no le está hablando al que aún no conoce de Dios. Dice: escucha, pueblo mío. ¿Qué tenemos que escuchar? Su ley. Pero para eso también nosotros necesitamos inclinar nuestro oído, o sea, humillarnos, que eso es lo que muchas veces se nos va olvidando y lo vamos perdiendo, la humillación delante del Señor. Dice: inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. O sea, humillémonos a su palabra. Dice: abriré mi boca en proverbios. Dios tiene para hablarnos de su palabra, como lo decía el hermano Gabriel. Dios nos viene enseñando, nos enseña, nos recuerda, nos vuelve y nos recapitula y nos sigue hablando, porque Dios nos ama muchísimo. Dice: abriré mi boca en proverbios. ¿Qué son esos proverbios? Eso que se repite, que tiene un mensaje, que tiene un consejo. Dice: hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. O sea que eso que no lo sabe esa generación, Dios lo va a hablar. Gloria al nombre de Jesús. Dice: cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido. Hablamos de un pueblo entendido, ¿no? Gloria al nombre de Jesús. Aquí vemos un pueblo que hemos oído y hemos entendido. Dice que nuestros padres nos las contaron. Gracias a Dios por esa generación que permitió que la palabra de Dios llegase hasta nosotros. Dice: no las encubriremos a sus hijos. O sea, no lo vamos a estorbar, no lo vamos a tapar. Yo sé que hay cosas que quizás son muy desagradables de contar, ¿sí? Quizás tiene un pasado que usted no quisiera contarlo, pero usted debe contarlo a esta generación que se está levantando, para que pueda contemplar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. No es para que usted piense en esas cosas y que se deprima o le dé tristeza, sino para que usted le dé la gloria de dónde lo sacó el Señor. Lo que usted era, pero el Señor lo transformó, lo cambió y ahora lo ha hecho nueva criatura. Antes estábamos en el lodo cenagoso, pero el Señor nos trajo. No éramos pueblo, ahora somos su especial tesoro. Gloria al nombre de Jesús. Dice: contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia, es decir, su poder, las maravillas que hizo. Se habla del tiempo pasado, lo que el Señor ha hecho con nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Dice: él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Gloria al nombre de Jesús. Estableció testimonio en Jacob. Quisiera que leyéramos en Génesis el capítulo 35. Gloria al nombre de Jesús. Los primeros versículos. Dice: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel. Eso es lo que nos pide el Señor. Si quiere establecer, igual que con Jacob, dice: levántate y sube a Betel. Levantarnos nos cuesta, ¿cierto? Es más fácil estar uno acostado o estar sentado. Dice: y sube, y subir sí que nos cuesta, y cuando estamos pesaditos nos cuesta más, porque hasta la respiración se nos acorta. Dice: levántate y sube a Betel, pero no solamente subas, sino quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. O sea que nos debemos de quedar ahí
Pero, ¿qué más debemos de hacer? Un altar para el Señor, porque Él es el que mora en nuestras vidas. Dice en el verso 2, entonces Jacob dijo a su familia, no le dijo a los que tenía ahí a su alrededor y a todos los que con él estaban. Él no se fue primero allá a los de afuera, él se fue aquí a su casa. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Quitar, primero necesitamos quitar esas cosas que nos están estorbando delante de Dios, necesitamos quitarlas. Y después dice limpiaos, o sea que no solamente necesitamos quitarlas, sino necesitamos limpiarnos. Y dice, y mudad vuestros vestidos, o sea que vamos a mudar nuestros vestidos de lino fino, ¿cierto? Gloria al nombre de Jesús. Dice, mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Gloria al nombre de Jesús. Y el 4 dice, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos, los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob las escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem, o sea, debajo de un árbol grandísimo. Mejor dicho, ese árbol era como para recordar, allí fue donde dejamos todo. Allí fue donde quitamos nuestros zarcillos, allí fue donde dejamos nuestras vanidades, allí fue donde subimos a Betel, allí fue donde nosotros nos limpiamos, allí fue donde mudamos nuestros vestidos. Gloria al nombre de Jesús. Y Dios hace algo muy especial, que lo ha hecho con nosotros, que es cambiarnos hasta el nombre. Gloria al nombre de Jesús. Porque lo que antes éramos, o por lo que antes éramos conocidos, ahora ya no somos, ¿cierto? Quizás antes era la bailarina, ahora no, es la evangélica, o la aleluya, ¿cierto? Antes era el drogadicto, no, ahora somos diferentes. Gloria al nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Pero nosotros necesitamos que toda nuestra casa, todos los que tenemos cerca, no solo nosotros, sino todos, nos podamos levantar, subir a Betel y quedarnos allí. Bendito el nombre de Jesús. Dice en el siguiente verso de Salmos, Él estableció testimonio a Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Gloria al nombre de Jesús. Y este es uno de los textos que más se ha leído en estos días, que está en Deuteronomio. Gloria al nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Deuteronomio capítulo 6. Sí. Gloria al nombre de Jesús. Dice desde el verso 6, porque ya los versos anteriores ya los conocemos bastante. Dice el 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dice, sobre tu corazón, o sea, en tu mente, en tu ser. Ahí va a estar la palabra de Dios, dice. Pero dice, y las repetirás, o sea, no solamente te las guardes para ti solo, dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, en todo tiempo. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hablar? La palabra del Señor. De seguro que ellos no se olvidarán de la palabra del Señor. Sí, porque si hay algo muy especial es cuando usted le repiten y le repiten, usted aprende, ¿cierto? Cuando le dicen una sola vez, hasta se le olvida. Pero cuando usted le repiten y vuelven otra vez, se acuerda. ¿Sí? Hasta dice uno, se volvió fue cantaleta con la misma repetidera. ¿Sí? Pero dice, repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal, o sea,
amárratelas como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Aquí nosotros tenemos una marca. A donde vamos, llevamos invocado el nombre de Jesús. Por eso es que cuando hablan bien, gloria al nombre de Jesús. Pero cuando hablan mal, el nombre de Jesús es blasfemado a causa de nosotros. Pero el Señor nos dice que la debemos de atar en nuestra mano y estar en las frontales entre nuestros ojos. O sea que lo que nosotros tenemos que mirar es solo al Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestros ojos físicos, nuestros ojos espirituales puestos en el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea que a donde usted vea, solo vea la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. En el verso 12 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea que el Señor nos advierte porque sabe que somos olvidadizos. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. Pero ¿qué no nos debemos de olvidar? Que nos sacó de la tierra de Egipto. ¿De dónde nos sacó el Señor? De casa de servidumbre, porque servíamos al pecado, servíamos al mundo, éramos esclavos. No queríamos hacerlo, pero estábamos esclavos. Gloria al nombre de Jesús. Pero el Señor nos sacó, gloria al nombre de Jesús. Y hoy nos quiere recordar que no se nos puede olvidar de dónde nos sacó el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a seguir leyendo en Salmos 78. Dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. ¿Cómo es la forma que ellos se enteren? Eso, contándole, hablándole la palabra, contándole las maravillas, de dónde lo sacó el Señor. ¿El hermano está ahí? ¿La hermana Lady está ahí? No, porque era una hija de pastor, no, porque el Señor la sacó de allá. Gloria al nombre de Jesús. De mi generación el Señor puso los ojos en mí. Gloria al nombre de Jesús. Se puede ver una multitud y aquí en Jackson hay muchísima gente, pero que Dios lo haya escogido a usted, haya puesto sus ojos en usted, eso es algo muy especial. Que de su casa lo haya escogido a usted. Bendito el nombre de Jesús. Esto no tiene precio. Bendito el nombre de Jesús que nos haya dado a entender este evangelio. Gloria al nombre de Jesús. Dice, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Es la única forma de que ellos copien lo mismo, copien ese patrón, que lo mismo que nosotros hacemos, ellos también lo hagan, lo cuenten a sus hijos, lo cuenten a los demás, que cuenten las maravillas, de dónde lo sacó el Señor, sus poderosas obras. Eso es. Bendito el nombre de Jesús. No que hablen de las ideologías de este mundo, de todo, cómo el mundo se está perdiendo, no, sino del poder de Dios, de todo lo que Dios puede hacer cuando una generación le cree al Señor, cuando una generación le sigue al Señor. Dice el verso 7, a fin, hay una finalidad, de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. O sea que ahí es donde está nuestra confianza. Tenemos muchas dificultades o situaciones porque estamos en el proceso de una patria mejor. Gloria al nombre de Jesús. Pero dice, para que a fin de que pongan en Dios su confianza. Nosotros estamos confiados en el Señor. En el mundo estamos, pero no somos del mundo. Nosotros tenemos una patria celestial que el Señor ha preparado, bendito el nombre de Jesús, para su iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Dice, y no se olviden de las obras de Dios. O sea, no se olviden de lo que Dios ha hecho. Usted no se pare ante la dificultad para ver la dificultad,
sino para ver las maravillas, hasta dónde el Señor lo ha traído, hasta dónde el Señor lo ha sostenido, todo lo que ha hecho, porque aún hasta detalles que a veces uno dice insignificantes, pero no son insignificantes porque Dios es grande. Simplemente que es como un hijo con su padre, que es muy diferente que de pronto el hijo le diga, papi, ¿me puede regalar para, no sé, para inscribirme en la matrícula de la universidad? Mientras que le diga, no, papi, tráigame un poquito de agua a la nevera. ¿Sí? A veces nosotros le pedimos al Señor cosas que parecen pequeñas, y en esas cosas pequeñas Dios también responde nuestras oraciones. Pero también en esas cosas que a nosotros nos parecen grandes, que no tienen solución, que nadie puede hacer nada por nosotros, Dios también tiene la solución. Gloria al nombre de Jesús. Él es el único en donde está puesta nuestra esperanza. Gloria al nombre de Jesús. Dice el verso que guarden sus mandamientos. El 8 dice, no sean como sus padres. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Generación contumaz es que por más de que se le aconseje, por más de que se le diga algo, él está en contra. Él lleva, no es lo que él dijo, yo tengo mis propios razonamientos. Dice, rebelde, o sea que no obedece. No sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Gloria al nombre de Jesús. De verdad que nosotros tenemos mucho que aprender del pueblo que Dios escogió para mostrar sus maravillas. Así como podemos ver las maravillas del Señor, también podemos ver cómo también el corazón del hombre no estuvo dispuesto a escuchar la voz de Dios. Dice, en el 9, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Efraín es la tribu que salió de José, era su hijo menor. Arquero es donde estaba toda su fuerza, en el arco. Resulta que a esta tribu, cuando se le repartió la posesión, la heredad, el Señor les había dicho, creo que voy a volver otra vez al texto de Deuteronomio 6, porque ahí mismo dice el Señor. Dice en el 14, no andaréis en pos de dioses ajenos. Deuteronomio 6, 14. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. ¿Por qué? Porque Dios es celoso. Dice, ¿quién es celoso? ¿El pastor? ¿La iglesia? No. Porque Dios es celoso. Jehová tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová tu Dios como lo tentasteis en Masá. Guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Amén. Es que el Señor quiere lo mejor. Para que te vaya bien y entres y posees la buena tierra que Jehová juró a tus padres. O sea que todo eso que el Señor nos dice, no haga, no lo tiente, no andes en pos de dioses ajenos. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Gloria al nombre de Jesús. Dice, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. O sea que no solamente nos va a ir bien, sino que nuestros enemigos, esos enemigos de nuestra alma, de los que quieren que nosotros nos perdamos y nos dejemos conquistar nuestra vista, nuestros deseos, esos enemigos, el Señor los va a arrojar de delante de ti. O sea, Él prometió. Y si Él prometió, Él cumple. Gloria al nombre de Jesús. Dice, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagres grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos.
porque nosotros hasta el día de hoy hemos visto las maravillas, la grandeza del Señor. Si no queremos reconocerla, eso es otra cosa, pero el Señor sigue mostrando sus maravillas. Él sigue restaurando. Si no quiere seguir viniendo al culto, eso es problema suyo, pero no problema del Señor, porque el Señor lo ha sostenido hasta hoy, le ha dado las fuerzas para que usted venga, para que se congregue, aún con gripe, sin gripe, pero el Señor nos ha sostenido. Gloria al nombre de Jesús. Dice: y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos. El temor no es de miedo, es de respeto, es de reverencia. Es que nosotros no hacemos las cosas no porque el pastor no nos está mirando, sino porque nosotros respetamos a nuestro Dios que habita en este templo. Por eso le respetamos, porque es que Él va con nosotros. Dice: a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días. ¿Unos días? No, todos los días. Y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Gloria al nombre de Jesús. Dice: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Él manda y nosotros obedecemos. No altercamos ni colocamos en duda nada, porque Él es fiel. Dice en el verso 7, el 1, dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra a la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Mire cómo es el Señor. Ellos son más poderosos, pero nosotros somos poderosos en Dios. Gloria al nombre de Jesús, porque Él es el que pelea por nosotros y es el que echa de nosotros nuestro enemigo. Dice el 2: y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo, no a medias. Dice: las destruirás del todo. No harás con ellas alianza. Esto sí que es bien delicado, porque la palabra de Dios dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Nosotros somos la luz del mundo. La luz no se pierde en las tinieblas. No, nosotros estamos para alumbrar el mundo con nuestro testimonio, con las obras que Dios ha hecho en nuestra vida. Dice: ni tendrás de ellas misericordia. O sea, no las tenga ahí. Ay, no, pero es que esto no es tan malo como de pronto algunos creen, o como los antiguos pensaban. No tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Mire, esa generación que debemos de guardar. No que es muy buen hombre, que es muy buena mujer. No, el Señor ha dicho: no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Para que nos vaya bien, ¿cierto? Gloria al nombre de Jesús. Porque no tenemos ninguna comunión, la luz con las tinieblas, ni los incrédulos con los creyentes. Dice: porque desviará a tu hijo de pos de mí. ¿De dónde lo va a desviar? Del Señor. ¿Y qué más van a hacer? Van a servir a dioses ajenos. De allá de donde nos sacó el Señor. Entonces esa generación va a volver otra vez atrás. ¿Usted quiere que su generación vuelva atrás de donde el Señor lo sacó? Yo creo que no, jamás. No desearía volver atrás, porque aunque el camino ha sido difícil, esto ha sido lo mejor que nos ha podido pasar, haber conocido al Señor. Yo no sé usted dónde lo ha sacado el Señor, y quizás usted era muy buena persona, pero Dios te ha librado del pecado, de la muerte, nos ha pasado a vida. Gloria al nombre de Jesús. ¿Y qué pasó con esa generación? Con esa generación de Efraín, cuando ellos le repartieron
la tierra, ellos dejaron, voy a mirar el texto, en Jueces 1:29. Gloria al nombre de Jesús. Dice, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. O sea que desobedeció a lo que Dios le había dicho. Porque a veces nosotros creemos que somos más inteligentes que Dios, cuando nosotros estamos haciendo necedades. Eso es una generación contumaz y rebelde, dice la palabra del Señor. Lo dice el Señor, no lo digo yo. Ellos lo hicieron, nosotros no debemos de hacer lo que ellos hicieron, porque Dios nos está aconsejando a tiempo que nosotros debemos de subir, de limpiarnos. Gloria al nombre de Jesús. Resulta que ellos dejaron a estas naciones para cobrarles tributos. Pensaron en la vista de sus ojos, ¿cierto? En lo material. No, es que yo necesito trabajar. Yo a veces como que cuando escucho decir a los padres que no tienen tiempo para pasar con sus hijos, de verdad que eso es muy duro. Yo viví una niñez alejada de mis padres porque tenían que estudiar. Pero ¿cómo se necesita tener a los padres cerca? Sobre todo cuando tú eres un niño. Y ahora nosotros que somos conocedores de este evangelio precioso, para que tú lo levantes con esta poderosa palabra. Porque esta palabra tiene poder para cambiar, para que los niños sean llenos del Espíritu Santo. Yo he visto muchos niños que a través de la palabra y de la enseñanza, ellos, si hay algo que ellos se pierden, es porque tú no haces el trabajo. Es porque tú pierdes el tiempo en otras cosas, porque el trabajo solo te agota, te deja enfermo, porque eso es lo que hace. Las compañías no te van a pagar ni tu enfermedad, ni tu hospitalidad, porque aquí sí es bien costoso lo que es la salud. Pero lo que tú dediques el tiempo para tus hijos, bendito el nombre de Jesús, lo vas a ver en victoria, lo vas a ver triunfar, porque el Señor así lo prometió y Él lo cumple. Gloria al nombre de Jesús. Dice en no sean, el verso 10 es, no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y lo hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Qué grandes milagros que hizo el Señor. Dice, les siguió de día con una nube y toda la noche con resplandor de fuego. Gloria al nombre de Jesús. A nosotros nos dividió el mar. Gloria al nombre de Jesús. Nos dividió esas cadenas que nos ataban y nos sacó de ahí, de Egipto. Nos sacó a una tierra que fluye leche y miel. Y dice, les guió de día con nube, la presencia de Dios. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Dice, de día columna de nube, de noche con resplandor de fuego, porque Él prometió estar con su pueblo. Dice, hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Esta preciosa palabra. Esto que nosotros desconocíamos, porque en el mundo estábamos en el desierto, en un sequedal, no había palabra, no había esperanza. Pero aquí el Señor nos sacó corrientes de agua, dice, e hizo descender aguas como ríos. Gloria al nombre de Jesús. Fluyen como ríos, por eso nos limpian, por eso nos purifican. Dice, pero aún volvieron a pecar contra Él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto.
y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. O sea, acabamos de ver brotar agua de la peña y se están preguntando: ¿podrán dar también pan? Es como si usted con tantos milagros dirá: ¿y podrá el Señor sanarme? ¿Y podrá el Señor darme esto? ¿Y podrá levantar a mis hijos? ¿Y podrá que mis hijos sean fieles al Señor? No, si nosotros hemos visto milagros y maravillas. Dice: dispondrá carne para su pueblo. Por tanto oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel. A este pueblo, por estar tentando a Dios, tentando es como si no lo conociéramos, es como si no hubiésemos visto los milagros, o como si no se nos hubiesen olvidado. Yo pienso que nosotros tenemos una edad tan corta en este mundo que para que se nos olviden, se nos podrán olvidar algunas otras cosas, pero para que se nos olviden los milagros del Señor, esos no se olvidan. Esos han marcado nuestra vida. Este pueblo, Dios lo quería acabar, lo quería destruir, solo que un siervo que se soportó a ese pueblo intercedió delante de Dios. Le dijo: Señor, pero si tú lo sacaste de Egipto, los egipcios van a decir: lo sacó de allá para que mueran acá. Pero Dios, que es tan grande en misericordia, bendito el nombre de Jesús, aún soportando todas esas situaciones, Él lo llevó porque Él es fiel a su palabra. En Deuteronomios, ahí el capítulo 7, hay un versículo, bendito el nombre de Jesús, el 9, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuándo? Tenemos seguridad. Gloria al nombre de Jesús. Que esta generación no se va a perder. Pero nosotros necesitamos ¿qué? Guardar sus mandamientos, guardar el pacto, dice. Gloria al nombre de Jesús. Y ahí estamos seguros. Gloria al nombre de Jesús. Porque Él es fiel. Dios es fiel. Bendito el nombre de Jesús. Dice el 22 del Salmo 78: por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación, sin embargo mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Qué Dios tan bueno, darnos maná del cielo. Bendito el nombre de Jesús. Esto es una palabra que usted no la consigue ni en el mejor filósofo. No, esto es maná del cielo, porque nos está preparando para ir allá. Gloria al nombre de Jesús. Para vivir bien acá, pero para ir allá. Bendito el nombre de Jesús. Dice: pan de nobles comió el hombre, les envió comida para saciarles. O sea, esto no lo comen ni los ricos. Nosotros tenemos un privilegio muy grande. La palabra de Dios la estamos disfrutando, la deleitamos, su iglesia. Dice: movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. E hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo, porque en este tiempo si hay es abundancia de palabra. Gloria al nombre de Jesús. Las generaciones que iniciaron la predicación del Evangelio, ellos les tocaba esconderse en catacumbas porque los perseguían a muerte. Y allá, aún sabiendo que estaba sobre ellos la muerte encima, siguieron predicando el Evangelio. Pero nosotros que tenemos Evangelio por las redes sociales, tenemos en el Facebook,
Hay evangelio por todos lados, hay emisora de la radio Ipul, hay evangelio por todos lados, abundancia de carne. Eso es el evangelio, abunda. Nosotros no podemos hacernos los sordos, porque hay palabra por todos lados. Gloria al nombre de Jesús. Dice, comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. El 30. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Porque Dios les mostró su poder, les dio codornices, les dio maná del cielo, pero también ellos sufrieron las consecuencias de sus acciones. Mi hermano, hay que tener mucho cuidado con lo que uno le dice a Dios. En medio del enojo o en medio de su situación, usted tiene que tener cuidado de lo que le dice a Dios. Porque ellos le dijeron, ay no, mejor que muramos en este desierto. Pues ahí el Señor les cumplió. Se murieron y esa generación no pudo ver. Solamente la generación de Caleb y de Josué. Gloria al nombre de Jesús. Y dice, con todo esto pecaron aún, no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Dice, consumió sus días en vanidad. O sea, es decir, el Señor te va a dejar hacer lo que tú quieras, porque eres tú quien decides creerle a Dios. Eres tú quien decides confiar en Él. Eres tú quien decides oír su palabra, obedecer a su precepto. Dice, y sus años en tribulación. Si los hacían morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Que no te haga buscar de Dios una situación difícil, pero te olvidas de Dios cuando el Señor haya solucionado la situación. Porque eso era lo que hacía el pueblo de Israel. Cuando necesitaban algo que sabían que no podían hacer, ahí sí lo buscaban al Señor. Pero después se olvidaban y se rebelaban, que era lo peor. No solamente se olvidaban, sino que hacían todo lo contrario a lo que el Señor les dijo. Dice, y se acordaban de que Dios era su refugio, el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca. ¿Qué es lisonjear? Es adular. Cuando tú alabas mucho a una persona, pero de boca, dice, y con su lengua le mentían. Por eso él dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces le alababan, sí, claro, digo sí a tu voluntad. Hermano, necesitamos que nos ayude. Ay, hermano, la hermana fulana, que eso es más servicial. Esa es la que está dispuesta en todo tiempo. No, mi hermano, lo que usted le alabe al Señor, lo haga con su corazón. Si sus labios no lo quieren cantar, pero que usted diga, eso que estoy cantando es un compromiso que usted está haciendo para el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Dice el 37, pues sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero Él es misericordioso, perdona la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto, lo enojaron en el yermo, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel? No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiese. Esos son todos los milagros que el Señor hizo en Egipto, que convirtió el agua en sangre. Dice, envió entre ellos enjambre de moscas que los devoraban. Usted ver cómo Dios envió todas estas plagas y el pueblo de Israel nada lo libró de todas estas plagas. Gloria al nombre de Jesús. Dice, y ranas que destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higueras con escarcha. Porque Dios guardó a su pueblo. Dice, entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Ahí están todas las plagas en Egipto.
Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino en su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tierras de Canaán. Bendito el nombre de Jesús. Dios hizo grandes milagros, mi hermano. Recuerde todos esos milagros que el Señor ha hecho en su vida. Recuérdelos, de dónde los sacó el Señor. Le ha dado una esposa, le ha dado unos hijos. Todas esas maravillas. Ha cambiado su vida, todo lo que ha hecho. Antes lo que usted practicaba, lo que hacía, ahora ya no. Gloria al nombre de Jesús. O quizás ha nacido en un hogar de padres cristianos. ¡Ah, qué bendición! No conocer al mundo, porque de verdad que este mundo no ofrece nada, todo es vano y mentira, porque te presenta algo bonito, ay, pero cuando estás hundido, eso no te lo va a decir el mundo no te va a decir, mire, prueba esta droga, que tú vas a terminar ahí en las calles pidiendo, tu familia no te va a querer, no te va a aceptar más, no le va a decir, no, es que usted se va a sentir, se le van a olvidar los problemas, todo es una mentira. Todo lo que ofrece el mundo es mentira, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad, porque todo en esta tierra es vanidad, es pasajero, es efímero. Gloria al nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Dios ha sido fiel y es grande y maravilloso. A mí me asombraba ver cómo Dios escogió a esos dos jóvenes, que fue Josué y Caleb. Ellos fueron de los 12 espías, eran 12 espías, pero solamente 2 pudieron ver que la mano del Señor eran los que lo iba a introducir a la tierra prometida. Los otros hicieron que todo el pueblo, porque no solamente ellos no creyeron a Dios, sino que hicieron que todo el pueblo se rebelara, que hablara mal contra su siervo Moisés y contra Dios, porque es que nosotros somos de Dios. Nosotros no andamos por sí solos, el pastor no anda por sí solo con una congregación, no. Él es el ministro que Dios ha colocado. Y dice que ellos se rebelaron, pero hubo estos dos jóvenes, Josué y Caleb. En ellos hubo un espíritu diferente. Ese es el espíritu que necesita tener esta generación y la generación detrás de nosotros. Un espíritu diferente, que él, cuando le entregaron la tierra a heredar, Caleb ya no tenía 40, cuando se la prometió Dios, tenía 40 años, cuando ellos fueron a reconocerla. Pero cuando Dios le entregó ya la tierra, él tenía 80 años, y a mí me llama la atención que él dice, aunque tengo 80 años, gloria al nombre de Jesús, mirar a ver si lo consigo, él dice, me siento con las mismas fuerzas que hace 40, para ir a sacar esas naciones que el Señor ha prometido, que las vamos a sacar, que las va a destruir. Entonces, no importa, no diga, ay no, pero es que antes era joven y ahora ya no puedo hacer. No, él tenía 80 años y se sentía con la misma fuerza de los 40 años para ir a tomar la tierra que Dios le dio en posesión, porque es que el Señor es el que nos da la posesión, no somos nosotros. Él es el que ha prometido darnos a nosotros en posesión la tierra. Bendito el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Yo estaba meditando en Isaías, también el capítulo 39, donde habla de Ezequiel, que me llama mucho la atención. Algo que en el capítulo 39, el último verso, resulta que Ezequiel es un hombre que cuando está enfermo lo vienen a visitar de Babilonia, y él le muestra todos sus tesoros, todo lo que él tenía. Primero no le dio la gloria a Dios, sino que él creyó que lo que tenía, como que se les olvidó que aquí estamos es por el Señor, que no estamos es por nosotros, sino por el Señor que nos tiene aquí.
Y resulta que él le mostró todo, o sea, se lo mostró todo a Babilonia, al mundo, todo se lo presentó. Y va Isaías y le pregunta, bueno, ¿estos que han venido aquí? Y él le dice, no, es que yo les he mostrado todo, no les he dejado ninguna cosa en mis tesoros que no les haya mostrado. Es en el verso 4. Dice, entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí, vienen días que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y mira lo que dice este hombre. Dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Qué hombre tan despreocupado por su casa y por su familia. Él solamente le preocupó su vida, a lo menos que haya paz y seguridad en mis días. No sé quiénes aquí estén pensando en su generación. No sé quiénes aquí vienen trabajando con su generación, porque esto no es solamente yo anhelo tener unos hijos servidores de Dios, no, esto es trabajar, esto es aquí vamos a orar, aquí vamos a levantar altar para el Señor, aquí vamos a subir, aquí vamos a limpiar nuestros vestidos, aquí vamos a mudar nuestros vestidos. ¿Quiénes vienen trabajando? O no les vaya a pasar como este hombre, porque yo diría, no amaba a sus hijos, no amaba a su casa. ¿Cómo va a decir que solamente que tenga paz él y seguridad en sus días? ¿Cómo no va a pensar en la generación que viene? ¿Cómo no va a pensar en la generación que él está levantando? En sus hijos. No, dice, gloria al nombre de Jesús, que nuestra generación será bendita hasta 1000 generaciones. O sea, es decir, que en nuestra casa haya quien invoque el nombre de Jesús. ¿En cuántas generaciones? No se sabe cuándo venga el Señor, pero las generaciones que vivan, haya quien invoque el nombre de Jesús en nuestras familias. Les invito, vamos a estar en pie. Nosotros somos esa generación que el Señor está pidiendo que trascendamos, que no nos quedemos con esto, que no lo guardemos, que no lo olvidemos, no, sino que obedezcamos para tener de Él, para poder disfrutar de Él. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. Esto es un deleite. El Evangelio es un disfrute, es lo mejor que nos ha podido pasar. No hay nada que se pueda comparar, no hay nada, es que nada le llega ni siquiera a los talones, porque el Evangelio ha sido lo más especial en nuestras vidas. Y si hay algunos jóvenes que no conocen lo que eran sus padres, padres, no se olviden de contarle de dónde los sacó el Señor, las maravillas que el Señor ha hecho contigo. Sáquenle tiempo, así como usted le saca esfuerzo para ese empleador, para esa oficina, para esos edificios, sáquenle tiempo a sus hijos, a su generación. El padre que ama a sus hijos los disciplina, dice la palabra de Dios. O sea, dice que no detengas la disciplina en tanto que haya esperanza. O sea, no dejes que ellos se crezcan y digan, pero si yo no les enseñé esto, o por qué hacen esto. No, es porque no hiciste el trabajo. El Señor nos está diciendo, haz el trabajo. Cuéntale a la generación, cuéntale sus maravillas, cuéntale a su casa. A veces nos preocupamos por salvar a los de afuera. Y nuestra casa, ¿qué pasa con nuestra casa? ¿Cómo estamos andando? ¿Cómo estamos caminando? Esa generación está copiando a nuestros patrones. Esos patrones de falta de oración, ellos lo están copiando. Como que creemos unos hijos mejores que nosotros. Nosotros tenemos que ser mejores que ellos para que ellos puedan anhelar ser como nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Eterno Dios, mi amado Salvador, delante de ti, Señor Jesús, nos presentamos, mi Rey. Tú conoces, Señor Jesús,
nuestras vidas, Señor, y nuestro compromiso, nuestro pacto, Dios de la gloria, porque queremos disfrutar, Señor Jesús, queremos deleitarnos todos los días de nuestra vida, Señor, que nuestras generaciones, Señor Jesús, haya quien invoque el nombre de Jesús. Bendito nuestro Dios, que cuando tú vengas, Señor Jesús, haya quien te esté esperando, Señor Jesús. Que cada día, Señor, nosotros nos esforcemos, oh Dios de la gloria, a hacer, Señor Jesús, tu voluntad, a cumplir tu propósito, sin importar qué circunstancias, Señor Jesús, podamos pasar, Dios mío, pero tú nos darás la victoria, Señor Jesús. Tú, oh Dios de la gloria, marcarás, Señor, la vida de ellos, marcarás, Señor, sus familias, sus hogares, sus hijos, oh Dios de la gloria. Tú eres fiel y maravilloso, tú eres grande. Gracias por ser tan bueno, Señor, y por hacernos a nosotros partícipes, Señor, de haber conocido este Evangelio. Gracias, Señor, por este privilegio tan grande. Gracias por ser tan bueno. En el nombre de Jesús, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Hay un coro que dice: edifiqué mi casa sobre la roca. No sé si de pronto. Edifiqué mi casa. Edifiqué mi casa sobre la roca, la edifiqué. Jesucristo la base. Sobre la roca es que vamos a estar firmes y podremos edificar nuestras casas. En el nombre de Jesús. Damos una alabanza al Señor y quedamos despedidos. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana 2022.